Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Les hablaré de los modelos atómicos. Integrante, Melanie Latorre. Modelo atómico de Joseph John Thomson. Joseph John Thomson nació en el año 1856 en el Reino Unido, físico británico, hijo de un librero. Joseph John Thomson estudió en Owens College y más tarde en la Universidad de Manchester y en el Trinity College de Cambridge. Se graduó en matemáticas en 1880, ocupó la cátedra Cavendish y posteriormente fue nombrado director del laboratorio de Cavendish de la Universidad de Cambridge. Thomson investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos podrían promover la desviación de estos. Joseph John Thomson fue un científico que descubrió un modelo atómico, que es conocido como el pudín de pasas. Podemos decir que descubrió el electrón, que el pudín de pasas está conformado con electrones de carga negativa, es decir, estos son los electrones de carga negativa y está incrustados con una esfera de carga positiva. Los electrones están repartidos de manera uniformemente. El átomo es un núcleo de manera de las cargas negativas de los electrones que se comparten de la carga positiva. Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. Joseph John Thomson descubrió la partícula cargada negativamente mediante un experimento que tuvo los rayos catódicos en el año 1897. En consecuencia de este descubrimiento y considerando que aún no tenía evidencias del núcleo atómico, Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos a una sustancia de carga positiva, que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen una carga neutral, algo semejante a tener una gelatina con pasas flotando dentro. Por ese motivo se dio el nombre como pudín con pasas. Aún así, Thomson llamaba en donde este modelo atómico fue creado en el año 1904, nunca tuvo una aceptación académica generalizada y fue rápidamente destacada. Cuando en el año 1909 Huygens y Marday hicieron el experimento de la lámina de oro, encontraron características de los modelos atómicos de Thomson. Un modelo se asemeja a una esfera con una materia de carga positiva y con electrones particulares de carga negativa presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual a la magnitud y por lo tanto un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Para detener átomos con una carga neutra, los electrones deberían de ser inmersos a una sustancia con carga positiva. Aunque en realidad no tenía una parte explícita en el modelo, este no tenía un núcleo atómico, ya que Thomson abandonó su hipótesis anterior del átomo nebular, en la que los átomos estaban compuestos de vertientes y existieron limitaciones y errores del modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson no puede explicar cómo se mantiene la carga en los electrones dentro del átomo, tampoco
pudo explicar la estabilidad de un átomo. La teoría no menciona nada sobre el núcleo del átomo. Los protones y los neutrones no eran descubiertos, ya que Thomson era un científico que se basó principalmente en crear una explicación con los elementos científicos probados en la época. Fue rápidamente destacado por los experimentos de la lámina de oro. En estos experimentos se demostró que debería existir algo dentro del átomo como una fuerte carga positiva y mayor masa, el núcleo. Y ya que al ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico inglés Thomson propuso en el año 1904 que la mayoría parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva, que ocuparía la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encuentra incrustada en los electrones, más o menos como la uva pasas en el pudín. El modelo atómico de Thomson, más conocido como pudín de pasas, era bastante razonable y fue aceptado durante varios años, ya que explicaba varios fenómenos, como los rayos catódicos y los canales. Modelo atómico de Schrödinger. Modelo atómico de Schrödinger. Nacido en el año 1887, físico austríaco, que compartió el primer premio Nobel de la física en el año 1933 con Paul Dirac, por su contribución al desarrollo de la mecánica cuántica. Ingresó en el año 1906 en la Universidad de Viena, cuyo claustro permaneció con breves interrupciones hasta el año 1920. Sirvió a su patria durante la Primera Guerra Mundial y luego en el año 1921 se trasladó a Zúrich, donde residió los 6 años siguientes. El modelo atómico de Schrödinger fue desarrollado por Erwin Schrödinger en el año 1926. Esta propuesta se conoce como el modelo mecánico cuántico del átomo y descubre el comportamiento de ondulatorias de electrones. Para ello, el destacado físico austriaco se basó en la hipótesis de Broglie, que afirmó que cada partícula en movimiento está asociada a una onda y puede comportarse tal como. Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondía a la dualidad ondas particulares y por consiguiente los electrones podrían moverse alrededor del núcleo como ondas estacionarias. Características del modelo atómico de Schrödinger. Describe el movimiento de los electrones con ondas estacionarias. Los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que toma dentro del átomo, solo establece una zona de probabilidad para localizar el electrón. Estas áreas de probabilidad se llaman órbitas atómicas. Las órbitas describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Estas órbitas atómicas tienen diferentes niveles y subniveles de energía y pueden ser definidas entre nubes de electrones. Una breve explicación del modelo atómico de Schrödinger. Definía el principio de los electrones como ondas de materia dualidad, ondas prácticas, descubriendo de este modo la educación ondulatoria que explicaba el desarrollo en el tiempo y el espacio de las ondas material. En cuestión, el electrón con un carácter ondulatorio venía
definido por una función de ondas usadas una ecuación de ondas sencillas que no eran más que una ecuación diferencial de segundo grado. La investigación del modelo atómico de Schrödinger encontraron un logro. Predice adecuadamente las líneas de emisión espectrales tanto de átomos neutrales como de átomos ionizados del modelo. También predice la modificación de los niveles energéticos cuales existen en un campo magnético o eléctrico, efecto Zeeman o efecto Smart respectivamente. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford nació en el año 1871, físico-químico británico. Tras licenciarse en 1893 en Christchurch, Nueva Zelanda, Rutherford se trasladó a la Universidad de Cambridge en el año 1895 para trabajar como ayudante de Joseph John Thomson. En el año 1898 fue nombrado catedrático de la Universidad Milk de Montreal, de Canadá. Evolución del modelo atómico. A medida en que los científicos fueron conociendo la estructura del átomo a través de experimentos, modificaron su modelo atómico para ajustarlos a los datos experimentales. El físico británico Joseph John Thomson observó que los átomos tenían cargas positivas y negativas, presentando un átomo estático y macizo. Las cargas positivas y negativas estaban en proceso neutralizado mutuamente. Rutherford descubrió que la carga positiva del átomo estaba concentrada en su núcleo y dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Este modelo era dinámico y hueco, pero no de acuerdo con las leyes de la física clásica, inestable. El modelo atómico de Rutherford. El átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y prácticamente toda la masa. La carga positiva de los protones es compensada con una carga negativa de los electrones que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual al de electrones del átomo. Los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. Rutherford supuso que el átomo estaba formado por un espacio fundamental vacío ocupado por electrones que giran alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño. En las siguientes escenas se puede ver el modelo de Rutherford para átomos de los 5 primeros elementos de la tabla periódica. El átomo queda compuesto por una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva, la de los protones y la mayor parte de la masa. El átomo aportada por los protones y neutrones, una zona externa o corteza, donde se hallan los electrones que siguen girando alrededor del núcleo. Hay tantos electrones en la corteza como protones en el núcleo, por lo que el conjunto de átomos es eléctricamente neutro.
Teoría atómica de Rutherford. El modelo de Thomson tenía un átomo estático y sólido. El modelo propuesto de Rutherford sugiere que la carga positiva de átomos se concentra en un núcleo estacionario de gran masa, mientras que los electrones negativos se mueven en órbitas alrededor del núcleo, unidos por la atracción eléctrica entre cargas opuestas. Principios básicos del modelo atómico de Rutherford. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Rutherford no lo llamó núcleo en sus papeles iniciales, pero lo hizo a partir del año 1000. Modelo atómico de Dalton. John Dalton nació en Cumberland, Inglaterra, el 6 de septiembre de 1776. Hijo de coqueteros británicos, sus facilidades de las matemáticas fueron evidentes desde temprana edad. Para la religión de sus padres le impedían abrirse camino hacia una universidad, por lo que debió educarse en las escuelas nuevas para disidentes religiosos que se abrió en Manchester. En esa institución fue profesor de matemáticas, filosofía natural. Posteriormente fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, donde presentó sus primeros trabajos, entre otros hallazgos, descubrimientos de daltonismo, nombrado así en su hogar, del cual padecía, entre otras formulaciones teóricas de importancia entre las leyes de gases, el modelo atómico y numerosas clasificaciones científicas de vegetales. Finalmente murió el 27 de julio de 1844. Una de las características de la luna lleva su nombre en eterno homenaje. Principios básicos del modelo atómico de Dalton. Toda la materia está hecha de átomos. Absolutamente todo lo que conocemos está hecho de átomos, tanto en la Tierra como en el universo conocido. Cada uno de los elementos está hecho de átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa y la misma característica. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. Cada elemento tiene átomos de características y la masa diferente. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos combinados y en la misma proporciones. Una reacción química es una reorganización de átomos. La reacción química es el resultado de una separación, unión o reorganización de los átomos. Sin embargo, los átomos de un elemento nunca cambian a átomos de otros elementos como resultado de una reacción química. Consideraciones adicionales del modelo de Dalton. Adicionalmente a estos principios básicos, Dalton propuso que los átomos de dos elementos que interactúan entre sí para formar moléculas obedecen a la ley de conservación de la masa, lo que significa que el número de las clases de los átomos que contienen las moléculas son iguales al número y tipo de átomos de los productos usados en las reacciones químicas. El modelo de la bola de billar. Una conclusión de pensar que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia fue visualizados como esferas sólidas y duras, por lo que muchos de sus presentaciones les hizo como modelos hechos con las bolas de madera, lo que le dio un nombre de modelos de bolas de billar. Los experimentos de Dalton.
A diferencia de los atomistas que solo usaron la lógica para definir al átomo de Dalton, eh, respaldó sus afirmaciones con una gran cantidad de experimentos que demostraron la existencia de los átomos, todos desde el punto de vista de la química. Algunos de los más conocidos fueron la realización de experimentos con gases estudiados, las características de la presión de estos estados de la materia, concluyendo con los átomos de los gases deben estar en constante movimiento aleatorio. Aceptación del modelo atómico de Dalton. La teoría atómica de Dalton fue aceptada por muchos científicos de la época casi de inmediato y es la base de algunas partes de la teoría actual. Sin embargo, los científicos ahora saben que los átomos no son las partículas más pequeñas de la materia, ya que, como sabemos, los átomos tienen varios tipos de partículas más pequeñas como protones, neutrones y electrones. La teoría de Dalton se convirtió rápidamente en la base teórica de la química. Limitaciones y errores de la teoría de Dalton. Dalton pensaba que los átomos de todos los elementos permanecían individuales, por lo que no pudo percatarse que algunos elementos, los átomos, existen en moléculas, como por ejemplo el oxígeno puro existe como O2, o sea, una molécula del mismo elemento con dos átomos de oxígeno. También pensó erróneamente que el compuesto más simple entre dos elementos es siempre un átomo de cada uno. Esto es lo que llevó a concluir que el agua era HO en vez de H2O. Modelo atómico de Sommerfeld. Arnold Sommerfeld nació en el año 1868, físico matemático alemán, que introdujo en el modelo atómico de Bohr las órbitas elípticas de los electrones para explicar la estructura final del espectro, de lo que resultó un método perfeccionado conocido como modelo atómico de Sommerfeld. El modelo atómico de Sommerfeld es una versión mejorada del modelo de Bohr. Es el que el comportamiento de los electrones se explica por la existencia de diferentes niveles de energía dentro del átomo. Sommerfeld publicó en el año 1916 su propuesta explicando los límites de este modelo aplicando la teoría de la relatividad de Einstein. El destacado filósofo alemán encontró en algunos átomos los electrones. Alcanzaban velocidades cercanas a la luz, y en la vista de ellos decidió basar su análisis en la teoría relativista. Esta decisión fue controvertida por aquel entonces, ya que la teoría de la relatividad aún no había sido aceptada por la comunidad científica. Sommerfeld desafió los preceptos científicos de la época y dio un enfoque diferente a los átomos. El modelo atómico de Sommerfeld surge para perfeccionar las diferencias del modelo atómico de Bohr. Las propuestas de este modelo, en términos generales, son las siguientes. Los electrones describen órbitas giratorias alrededor del núcleo sin irradiar energía. La energía liberada cuando un electrón desciende de una órbita a otra se emite en una forma de energía luminosa. Son las leyes electromagnéticas de Maxwell. Todas las cargas sometidas a una cierta aceleración emiten energía en forma de radiación electromagnética. Una breve explicación del método atómico de Sommerfeld. En el año 1916 perfeccionó el modelo atómico de Bohr, intentando paliar los dos principales defectos de este. Para eso introdujo dos modificaciones básicas: órbitas casi elípticas para los electrones y velocidades relativistas. En el modelo de Bohr, los electrones solo giraban en órbita circular,
la excentricidad de las órbitas dio lugar a un nuevo número cuántico. El número cuántico azimutal que determina la forma de los orbitales se lo representa con la letra I y toma valor que van desde el 0 hasta el n-1. El método atómico de Sommerfeld logró una adaptación mejorada y generalizada del modelo atómico de Bohr. Las fallas que existió en el modelo atómico de Sommerfeld fue la que no pudieron explicar los modos de emisión que tenían las órbitas elípticas, pudiendo solo descartar las órbitas circulares. Atómico de Bohr. Niels Bohr nació en el año 1805. Físico danés, considerado como una de las figuras más deslumbrantes de la física contemporánea y sus aportes teóricos y trabajos prácticos como uno de los padres de la bomba atómica. Fue galardoneado en el año 1922 con su primer premio Nobel de investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellos. Bohr cursó estudios superiores de física en la Universidad de Copenhague, donde obtuvo el grado de doctor en el año 1911, tras haberse revelado con una firme promesa en el campo de la física nuclear. Pasó a Inglaterra para aplicar sus conocimientos en el prestigioso Coventry Laboratory de la Universidad de Cambridge, ya que bajo la tutela de Joseph John Thomson, que fue un químico británico distinguido por el primer premio Nobel de 1906 por sus estudios acerca del paso de la electricidad a través del interior de los gases, ya que gracias a eso él pudo descubrir los electrones, partículas anteriormente intuidas y bautizadas por George Johnstone en el año 1826 a 1911. Julio de 1913, hace ya exactamente 100 años. Bohr, discípulo de Rutherford, da un paso gigantesco hacia la comprensión de la estructura atómica mediante el anuncio de una teoría conocida como la teoría de Bohr sobre el átomo de hidrógeno. Bohr descubrió el átomo fundamental de hidrógeno como un electrón moviéndose en órbitas circulares alrededor de un protón. Bohr estaba convencido de que las teorías clásicas de la física eran incapaces de representar adecuadamente los movimientos orbitales de los electrones. ¿Por qué los electrones que se encuentran en movimiento no pierden energía? Lo que provocaría que tales partículas cayeran entonces en trayectoria espirales sobre los núcleos, ya que muchos filósofos de la época habían dado las explicaciones más fantásticas respecto a esta estabilidad de electrones y la reacción de la fuerza entre los electrones y los núcleos de los átomos. Una respuesta más elaborada a esta problemática de Bohr de una manera magistral cambió a lo que hasta este momento es conocido respecto a la noción del núcleo atómico de Rutherford como la revolucionaria teoría de la cuántica o paquetes de energía de la paja, con la cual este último científico explicó la naturaleza de la luz. Supuso que todos los electrones giraban en torno a su núcleo en ciertas órbitas, llamadas estados estacionarios, en las cuales estas partículas y sus movimientos son perfectamente estables, en donde cada uno de estas órbitas representa un nivel por diferentes energías. El atómico de Bohr es muy simple y recuerda el modelo
planetario de Copérnico de los planetas, describiendo órbitas circulares alrededor del Sol. El electrón de un átomo o ion hidrogenoide describe también órbitas circulares. Para los radios de estas órbitas no pueden tener cualquier valor. Consideramos un átomo o un ion con un solo electrón. El núcleo de carga sin es suficientemente pesado para considerar